¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos acá en la sala de cocción de Lemuria hablando de los estilos lemurianos. Ahora vamos a hablar un poquito de la Blonde Ale, la Caffira Blonde Ale. Como les venía comentando, cada uno de los estilos que salen de Lemuria salen con un semidios lemuriano en su etiqueta. Tenemos acá todas las etiquetas con cada uno de los personajes. El que tenemos para hablar hoy es el Caffira. Caffira fue un semidios lemuriano, uno de los sabios lemurianos. Se decía que era un ser muy grande que llegó a medir 3 metros, era rubio, tenía mucha fortaleza y es el que representa hoy la etiqueta de la Blonde Ale de Lemuria. Antes de hablar del estilo Blonde Ale hay que hablar de lo que son las cervezas mal llamadas rubias. Uno muchas veces encasilla una cerveza rubia y dentro de una cerveza rubia pueden ingresar muchísimos estilos, pero sin lugar a duda las cervezas claras o de color rubio son las más consumidas en todo el mundo, a nivel local, mundial, artesanal e industrial. Y si uno se remonta, la cerveza es una bebida que se consume en la humanidad hace 10.000 años. Es la bebida alcohólica más consumida del planeta y es la tercera bebida más consumida después del agua y del té. Y la cerveza rubia, que es la más consumida hoy en día, no tiene tanta historia y no es tan antigua. En realidad se remonta hace 150 años nada más. Cuando hablamos de 10.000 años de historia de la bebida, 150 es relativamente poco. Históricamente las bebidas, las cervezas, no eran bebidas cristalinas ni mucho menos, eran bebidas bastante turbias porque no existía la tecnología ni en los procesos de malteado de la cebada, de la malta o de los cereales, ni en los procesos de enfriado o de filtrado para que el líquido sea cristalino, y tampoco importaba mucho porque la realidad es que la gente la consumía en vasos o en cuencos que no permitían ver a través de él. La verdad que tener en un vaso transparente una bebida muy turbia no es lo más agradable. Pero si yo tengo mi vaso de madera, de cerámica o de metal, realmente el color del contenido no tiene mucha importancia. Cerca de 1830 empezaron a aparecer algunas tecnologías nuevas en el mundo y se empezó a hacer mucho más fácil el proceso de elaboración y de soplado del vidrio. Esto hizo que el costo del vidrio bajara y que las copas o los vasos ya dejaran de ser un artefacto de lujo y que la gente por ahí de un nivel adquisitivo o un nivel social un poco más bajo pudiera adquirir. Empezaron a aparecer vasos de vidrio. Y en el año 1842, en la región de Pilsner, en Pilsen, en lo que era la antigua Bohemia, que hoy es República Checa, descubrieron que en un proceso de lagerización, que es un proceso en donde la cerveza se guarda durante mucho tiempo, combinado con un proceso nuevo que tuvieron de malteado, con un malteado muy bajo y donde no se tostaba tanto el grano de cebada, conseguían después de un tiempo de guarda que la cerveza se hiciera más clara. Esto, el más claro, tiene que ver por procesos no tan prolongados de malteado. El malteado de la malta se va quemando, el grano se va secando, y antiguamente la mayoría de las cervezas eran oscuras porque ese quemado se hacía al fuego directo. Entonces la mayoría de las cervezas eran oscuras porque ese grano estaba quemado, y tenían sabores ahumados porque ese grano se ahumaba con el fuego. A mediados de 1800 se empezaron a mejorar los procesos de malteado y se empezó a hacer un malteado mucho más prolongado en el tiempo, pero con calores mucho más bajos, que no quemaba tanto el grano. Entonces después daba como resultado una cerveza más clara. Estas cervezas más claras, sumado a que en las casas había vasos transparentes, hizo que la gente encontrara mucho más atractivo. Lo encontró más atractivo por una cuestión visual y por una cuestión aspiracional también. La bebida de la alcurnia por excelencia de la nobleza era el champán. El champán, ¿qué características tiene? Es de color claro, es transparente y tiene burbuja fina. Las cervezas elaboradas en Pilsen tenían esa característica: burbuja fina, color pálido, medio transparente, bien translúcido y un color amarillento que asemejaba en estética a lo que era el champán. Así que mucha gente empezó a ser adepto a esta cerveza justamente porque le daba esa parte aspiracional que tenía el consumo del vino espumante de Francia. Ese fue el origen del que fue el consumo de cerveza rubia, que se empezó a hacer masivo, empezó a crecer, y un poquito después, ya llegado al fines del 1800, empezaron a aparecer los sistemas de refrigeración. Apareció Pasteur y descubrió cómo se pueden reproducir las levaduras, y se empezó a tener mucho más control sobre el microorganismo que elaboraba la cerveza, sobre los procesos de frío y sobre los procesos de filtrado. Esto hizo que no fuera necesario un lugar específico en el mundo para elaborar un estilo específico de cerveza. Antes de esto, para poder hacer una lagerización y tener la cerveza guardada en cavas muy frías, tenía que ser sí o sí una zona del mundo donde hiciera mucho frío. Como el frío artificial, digamos, se fue generando, se pudieron empezar a elaborar cervezas en todo el mundo. Todo lo que son las principales fábricas de cervezas industriales, las más grandes que conocemos hoy, ya sean de origen holandés, alemán, estadounidense o incluso argentina, fueron fundadas en ese periodo de fines del 1800.
El hecho de que los procesos de frío y de industrialización permitieran que la cerveza se elaborara de la misma manera, hicieron que también se empezara a elaborar de manera más masiva y todas las cervecerías empezaron a elaborar un estilo muy parecido, que es el estilo Pilsner, de manera industrial. Y fue la cerveza que más se consumió en todo el planeta durante casi 100 años y sigue siendo la cerveza que más se consume. Si uno va a una cerveza en una góndola va a encontrar que la mayoría son rubias, claras, con burbuja fina, muy livianas y muy neutras de sabores y de aromas. Cuando empezó toda la movida craft y todo lo que es el renacer de las cervezas artesanales, que lo que trataban de hacer era volver a la diferenciación de estilos y de las características que le podía llegar a aportar determinadas zonas, empezó muy fuerte, sobre todo en la década del 70 en Estados Unidos. La Blonde Ale, que es el estilo que estamos elaborando nosotros acá, salió como una alternativa y una puerta de acceso para la gente que habitualmente consumía esta cerveza industrializada, liviana, tenue y neutra, dentro de lo que era el estilo de las cervezas artesanales. La Blonde Ale es un estilo liviano de cuerpo, es un poco más robusta y tiene más cuerpo que una cerveza industrial, es un poco más intensa de aroma, tiene algunos ésteres aromáticos propios de la levadura, que es una levadura ale, que es una levadura de flotación, de estilo inglesa. Y le empezaron a tener la Blonde Ale como la puerta de acceso de la gente hacia las cervezas más intensas, con más cuerpo y con más estructura. Es por eso que se hizo tan popular y es la cerveza que estamos presentando hoy en Lemuria. La Blonde Ale que elaboramos aquí la utilizamos con un poco de malta Pilsen, que es la malta típica del origen de este tipo de cervezas, y unos pequeños porcentajes de malta Viena, que es originaria de la región de Viena de Austria, de malta Múnich, que es una típica malta de origen alemán, y un poquitito de trigo. El trigo en las cervezas, el trigo es un grano que tiene mucha proteína, así que ayuda a darle un poquito más de cuerpo, le ayuda a mejorar la retención de la espuma y le da una pequeña turbidez a la cerveza. Hay algunas cervezas, sobre todo alemanas, que están hechas en un porcentaje mucho más elevado con trigo, van a ver que no es tan cristalina y tan translúcida. Nosotros en lo que es la Blonde Ale le aportamos una pequeña cantidad de trigo para mejorar un poquito lo que es el cuerpo y sobre todo para aportar un sabor más cítrico que tiene el trigo. El aroma cítrico del trigo lo hace mucho más fresco también y nosotros lo combinamos con algunos lúpulos de origen americano que son cítricos también para obtener una cerveza con un cuerpo medio, intensa en sabores y de aromas, pero no tan alto como ahí pueden ser algunos de los otros estilos que elaboramos, y es una cerveza clara, fácil de beber, refrescante y cremosa. Esa sería nuestra Cafira Blonde Ale, que les muestro nuestra etiqueta.